Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca, pero eran tan diferentes como el día y la noche. Esaú era el primogénito, robusto, cubierto de vello rojizo y un hombre del campo. Le encantaba la libertad de la caza y a menudo regresaba a casa con la presa del día. Su padre, Isaac, amaba profundamente a Esaú, pues disfrutaba de la carne de caza que su hijo le proveía, un placer simple que unía sus corazones. En contraste, Jacob era un hombre tranquilo, apacible, que prefería quedarse en el campamento cerca de las tiendas. Era reflexivo y se dedicaba a las tareas domésticas. Su madre, Rebeca, lo amaba más, reconociendo en él una naturaleza más profunda y quizás un espíritu más apto para recibir las promesas que Dios había hecho a Abraham. La preferencia de los padres creó una sutil pero constante división en el hogar. El abuelo Abraham todavía estaba vivo cuando nacieron los gemelos. Podemos imaginarnos a Jacob, el joven tranquilo, sentado a los pies del gran patriarca, escuchando con asombro las historias de Dios, el Dios que lo había llamado a Canaán y que había prometido hacer de sus descendientes una gran nación. Abraham murió a los 175 años, dejando un legado espiritual que Jacob atesoraba, mientras que Esaú, absorto en sus pasiones terrenales, parecía menos interesado en las promesas divinas. Los gemelos tenían entonces 15 años. El primer indicio claro de las prioridades tan distintas de los hermanos ocurrió años después. Un día, Esaú regresó del campo, exhausto y hambriento después de una larga jornada de caza sin éxito. Encontró a Jacob cocinando un apetitoso guiso rojo, probablemente de lentejas. El aroma era irresistible para Esaú en su estado de desesperación. «Déjame engullir un poco de ese guiso rojo. Estoy agotado», exigió Esaú con su característica impulsividad. De hecho, su intenso deseo por el potaje le valió el sobrenombre de Edom, que significa rojo. Jacob, astuto y consciente del valor de su posición, vio su oportunidad. «Véndeme hoy tu derecho de primogenitura», propuso. La primogenitura era un derecho sagrado. El hijo mayor recibía una porción doble de la herencia familiar y, lo más importante, heredaba el liderazgo espiritual de la familia, que incluía las preciosas promesas del pacto de Dios. Esaú, centrado únicamente en su necesidad inmediata, respondió con menosprecio: «¿De qué me sirve el derecho de primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?». Entonces, en un acto de fatal desprecio por sus privilegios, Esaú juró a Jacob que le cedía la primogenitura. Una vez hecho el juramento, Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. La Biblia relata que, de esta manera, Esaú menospreció su primogenitura, intercambiando un legado eterno por un simple plato de comida. Esta acción demostró su falta de fe y su enfoque en lo material y momentáneo. Cuando Esaú tenía 40 años, aumentó la pena de sus padres. Desatendiendo el ejemplo de su abuelo Abraham, que había tomado grandes precauciones para que Isaac no se casara con una cananea, Esaú eligió casarse con 2 mujeres de la tierra de Canaán. Se casó con Judith, la hija de Beerí, elinita, y con Basemat, la hija de Elón, eliita. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y compartas el video entre tus amigos y familiares. Estos matrimonios no solo introdujeron la idolatría y las costumbres paganas en el círculo familiar, sino que también pusieron muy tristes a Isaac y Rebeca, pues estas mujeres no adoraban a Dios. Este desaire a la fe de sus padres fue otra muestra de la indiferencia de Esaú hacia las cosas espirituales y el linaje sagrado. Entonces, un día crucial, Isaac, ya anciano y con la vista debilitada,
sintió que su tiempo de vida llegaba a su fin. Quiso dar la bendición destinada al primogénito antes de morir. Llamó a Esaú, su hijo favorito, y le pidió que fuera a cazar y preparara un guiso sabroso, como a él le gustaba, para luego bendecirlo. Rebeca, que estaba cerca y escuchó la conversación, se apresuró a actuar. Recordaba la profecía de Dios antes del nacimiento de los gemelos, que decía que el mayor serviría al menor, y que Jacob era el elegido. Además, Jacob ya había comprado el derecho de primogenitura. Convencida de que Jacob debía recibir la bendición, ideó un plan. Le dijo a Jacob que preparara 2 cabritos tiernos para que ella hiciera un guiso delicioso. Luego, le ordenó a Jacob que se vistiera con la ropa de Esaú y se cubriera los brazos y el cuello con pieles de cabrito para simular el vello de su hermano. Jacob obedeció, aunque con ciertas dudas, temiendo la maldición si su padre lo descubría. Rebeca presentó el guiso y Jacob se acercó a Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Isaac estaba confundido por la voz, pero al tocar el vello de las pieles y oler la ropa de Esaú, que olía a campo, finalmente dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero sus manos son manos de Esaú». Isaac comió y, creyendo que bendecía a su primogénito, le otorgó una bendición poderosa. «El Señor te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldijeren, y benditos sean los que te bendijeren». Tan pronto como Jacob salió de la presencia de su padre, Esaú regresó de la casa. Al enterarse de lo sucedido, Esaú lanzó un fuerte grito, amargado y desesperado. Suplicó a su padre que le diera también una bendición, pero Isaac solo pudo ofrecerle una bendición menor, centrada en las riquezas de la tierra y la promesa de que, con el tiempo, se libraría del yugo de su hermano. Después de esto, Esaú concibió un odio profundo hacia Jacob. Estaba tan enojado que dijo en su corazón que mataría a Jacob tan pronto como su anciano padre Isaac muriera. Cuando Rebeca se enteró de la amenaza de Esaú, se preocupó inmensamente. Temía perder a ambos hijos, Jacob por la ira de Esaú y a Esaú por convertirse en un asesino. Con astucia, presentó el problema a Isaac no como un asunto de vida o muerte, sino como una preocupación sobre el matrimonio de Jacob. Le dijo a Isaac, su esposo: «Va a ser terrible soportarlo si Jacob también se casa con una de estas mujeres de Canaán, como las que tomó Esaú». Isaac, también angustiado por la elección de esposas de Esaú y deseando proteger el linaje de la promesa, llamó a su hijo Jacob. Le dio una orden explícita y formal para que abandonara la tierra. «No te cases con una mujer de Canaán. En vez de eso, ve a la casa de tu abuelo Betuel en Padán Aram, la casa de tu tío Labán. Cásate con una de las hijas de su hijo Labán, y que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique, y que seas una asamblea de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham». Jacob obedeció a su padre. Con la promesa de Dios sobre su cabeza y la amenaza de su hermano en su espalda, enseguida empezó el largo y solitario viaje hacia el noreste, donde vivían sus parientes en Harán. El camino de Jacob, huyendo de su hogar, fue largo y arduo, marcado por la soledad y la incertidumbre. En el camino, en un lugar que él llamó Betel, tuvo un sueño profético, la famosa escalera que unía el cielo y la tierra. Y allí Dios le reiteró las promesas hechas a Abraham y a Isaac: una descendencia numerosa, la posesión de la tierra y la seguridad de su presencia. Esta visión infundió un nuevo coraje y determinación en el corazón de Jacob,
quien, sintiéndose protegido y guiado por la mano divina, continuó su peregrinaje hacia Harán, la tierra de su tío Labán, el hermano de su madre, Rebeca. Finalmente, tras muchas jornadas bajo el sol ardiente y noches frías, Jacob llegó a la tierra de los orientales. Cansado, pero expectante, se detuvo junto al pozo en el campo. Vio que 3 rebaños de ovejas yacían cerca, esperando ser abrevados, y una gran piedra cubría la boca del pozo. Jacob preguntó a los pastores que allí se encontraban de dónde eran, y ellos respondieron que de Harán. Luego preguntó si conocían a Labán, y ellos confirmaron que sí, añadiendo: «Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas». Mientras aún conversaba con ellos, la joven Raquel se acercó, pastoreando el rebaño de su padre. Ella era, según las Escrituras, de hermosa figura y de lindo semblante, un espectáculo que cautivó de inmediato a Jacob. Pero más allá de su belleza, lo que impulsó a Jacob a la acción fue la presencia de la hija de su tío, la materialización de su búsqueda. El ritual de abrevar el ganado era comunitario y requería que todos los rebaños se reunieran para mover la pesada piedra del pozo. Sin embargo, en un despliegue de fuerza y emoción desbordante, Jacob, al ver a Raquel, se acercó, removió la gran piedra de la boca del pozo por sí mismo y abrevó el rebaño de Labán, su tío. Este acto, inusual para un solo hombre, no solo demostró su vigor, sino la profunda impresión que Raquel había causado en él. Al terminar de abrevar las ovejas, Jacob se acercó a Raquel. En ese momento, la emoción que lo embargaba estalló en un gesto espontáneo y sincero. Besó a Raquel. Luego, alzó su voz y lloró, no de tristeza, sino de alivio y la alegría de haber llegado a salvo y de haber encontrado a la pariente de su madre. Le explicó quién era: «Yo soy Jacob, hijo de Rebeca, el hermano de tu padre». El corazón de Raquel se aceleró. La llegada de un pariente que además se había revelado con un gesto de fuerza y afecto la llenó de una alegría impetuosa. Sin perder un instante, corrió a la casa de su padre, Labán, para contarle todo lo que había sucedido: el encuentro en el pozo, el forastero que había movido la piedra, su identidad como sobrino de Labán, hijo de su hermana Rebeca, y el beso que sellaba el reconocimiento familiar. La noticia de la llegada de Jacob, hijo de su hermana, llenó a Labán de una alegría calculada pero efusiva. Corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob le contó a su tío toda su historia: su huida de Esaú, la bendición robada, el sueño en Betel y las razones de su viaje. Labán, con una mezcla de genuino afecto y quizás ya una mente negociadora, le dijo: «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Jacob se quedó en la casa de su tío Labán, y por un mes entero se integró a la vida familiar, ayudando con los rebaños y las labores domésticas. Pero Labán era un hombre pragmático, y, una vez pasado el primer mes, abordó a Jacob con una propuesta de trabajo. Le dijo: «¿Acaso me servirás de balde por ser mi pariente? Dime cuál es tu salario». En el hogar de Labán vivían sus 2 hijas. Lea, la mayor, tenía ojos delicados o tiernos, una frase que en el idioma original podría interpretarse como que eran menos brillantes o atractivos. Raquel, la menor, sin embargo, era de una bella figura y un hermoso parecer, una mujer que deslumbró a Jacob desde el primer instante en el pozo. El amor de Jacob por Raquel era profundo, un sentimiento que le daba propósito a su exilio. Respondiendo a la propuesta de Labán, Jacob no dudó en nombrar lo que más deseaba: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán, percibiendo el labor de un trabajador tan diligente y dedicado como su sobrino, y viendo la oportunidad de retenerlo por un largo tiempo, aceptó gustosamente, respondiendo con palabras que disfrazaban su astucia:
Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así comenzó la laboriosa espera de Jacob. Los 7 años de servicio parecieron volverse pocos días para él. Tal era la fuerza de su amor por Raquel. Su dedicación a las tareas del campo era incansable, su corazón siempre animado por la recompensa que le esperaba. Labán se benefició enormemente del trabajo incansable de Jacob, cuyo celo y diligencia hicieron prosperar sus rebaños. Jacob cumplió su parte del trato con una fidelidad inquebrantable, contando cada día que lo acercaba a su amada. Cuando los 7 años se cumplieron, Jacob, con el pecho henchido de expectación y legítima demanda, se presentó ante Labán. «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella». Labán, en un acto que demostraba su naturaleza manipuladora y su falta de escrúpulos, accedió a la petición de Jacob. Reunió a todos los hombres del lugar e hizo un gran banquete de bodas, una celebración que se extendió hasta la noche. La atmósfera festiva, el vino abundante y la oscuridad eran elementos que Labán, con maestría, utilizaría a su favor. Pero su corazón guardaba un engaño. En lugar de llevar a Raquel a la tienda nupcial, Labán tomó a Lea, su hija mayor, y se la entregó a Jacob. Era costumbre en aquellas culturas que la novia estuviera cubierta con un velo grueso y opaco, especialmente en la oscuridad de la noche, lo que hacía imposible para Jacob, envuelto en la celebración y la expectativa, distinguir a su verdadera amada. Jacob, creyendo estar con Raquel, consumó el matrimonio. A la mañana siguiente, la luz del día disipó el engaño y la realidad golpeó a Jacob con la fuerza de un rayo. Al despertar, se dio cuenta con horror y amargura que la mujer a su lado no era su amada Raquel, sino Lea. Había sido engañado. El corazón de Jacob, que había servido con tanta fidelidad y amor, se llenó de indignación. Salió furioso y enfrentó a Labán. «¿Qué es esto que me has hecho?», le increpó Jacob, con la voz temblando por la traición. «No te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado?». Labán, el maestro de la excusa y la manipulación, respondió con una frialdad que reflejaba su costumbre de priorizar sus propios intereses. «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor». El argumento era una verdad a medias, una norma local convenientemente ignorada durante los 7 años de servicio, pero utilizada ahora para justificar su engaño y garantizar el matrimonio de su hija mayor. A pesar de la inmensa traición, Labán, buscando mitigar la ira de Jacob y mantener su valioso trabajador, le propuso un segundo pacto. «Cumple la semana de esta, la semana de la boda con Lea, y te daremos también a la otra, por el servicio que hagas conmigo aún otros 7 años». Para Jacob, el amor por Raquel era un fuego tan intenso que ninguna traición, por grande que fuera, podía apagar. A pesar de la injusticia y del amargo sabor del engaño, aceptó la condición. Cumplió los 7 días de la boda con Lea, y luego Labán, cumpliendo su palabra esta vez, le entregó a Raquel, su hija amada, por esposa. Así, Jacob se encontró casado con 2 hermanas. Él amó a Raquel mucho más que a Lea, y aunque la ley de Dios en esos tiempos, por la dureza del corazón de los hombres, permitía la poligamia, con el tiempo Dios restablecería el ideal original de la monogamia, un principio fundamental de la Biblia que ha permanecido hasta el día de hoy. Jacob serviría a Labán otros 7 años, fiel a su amor por Raquel, completando así un total de 14 años por sus 2 esposas. La historia de los hijos de Jacob es, primordialmente, la crónica de una competencia entre 2 hermanas, Lea y Raquel, por el amor y la atención de su único esposo. El Señor, viendo que Lea era despreciada, o al menos menos amada que su hermana, le concedió la fertilidad, mientras que el vientre de Raquel permaneció cerrado por largo tiempo.
Así, los primeros años de Jacob en Haram vieron el rápido crecimiento de la familia de Lea. Rubén, el primogénito, cuyo nombre significaba «mirad, un hijo», un grito de esperanza de que con él Jacob finalmente la amaría. Simeón, su nombre, que significa «el Señor ha oído», reflejaba la amargura de Lea, sabiendo que su matrimonio estaba desprovisto de la ternura que veía a diario entre Jacob y Raquel. Leví, con el tercer hijo, cuyo nombre se relaciona con unido, Lea esperó con el corazón roto que su esposo por fin se uniría a ella, reconociendo el don de sus hijos. Judá, finalmente, con el cuarto hijo, Lea cambió su enfoque. En lugar de buscar el amor de Jacob, su exclamación fue: «Esta vez alabaré al Señor». El nombre Judá, que significa alabanza, marcó un punto de inflexión, un reconocimiento de la gracia divina más allá de las circunstancias humanas. Al presenciar la fecundidad de su hermana, la tristeza de Raquel se transformó en desesperación. En un acto que reflejaba las costumbres de la época y que la Biblia registra sin juzgar, pero con todas sus consecuencias, Raquel entregó su sierva personal a Jacob. Dan, el primer hijo de Bila. Raquel exclamó: «Dios me ha juzgado y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Su nombre significa juez. Neftalí, el segundo, al que Raquel llamó mis luchas o mi lucha con Dios, porque sentía que había luchado ferozmente con su hermana y había vencido. El desafío de Raquel inspiró a Lea a replicar la táctica. A pesar de que su fertilidad no había cesado permanentemente, ella también entregó a su sierva, Silpa, a Jacob. Gad, el primer hijo de Silpa. Lea, al darle ese nombre que significa buena fortuna o una tropa, interpretó el nacimiento como una bendición de la fortuna divina. Asher, el segundo, cuyo nombre significa feliz, llevó a Lea a declarar que ahora la llamarían dichosa, reconociendo la bendición que estos hijos añadían a su vida. Poco después, Lea recuperó su propia fertilidad en un episodio famoso que involucró unas mandrágoras encontradas por su hijo Rubén. Ella volvió a concebir, dando a luz a 2 hijos más. Isacar, el quinto hijo de Lea. Su nombre, que significa hay recompensa, fue puesto por Lea porque sentía que Dios la había recompensado por haber cedido su sierva a su esposo. Zabulón, el sexto y último hijo de Lea. Con este nacimiento, cuyo nombre significa morada u honor, Lea dijo: «Ahora mi marido me honrará, porque le he dado 6 hijos». Ella esperaba que la profusión de su vientre al fin la aseguraría en el corazón de Jacob. Finalmente, el deseo más profundo de Raquel fue concedido. Después de años de espera, súplicas y maniobras, Dios se acordó de ella y abrió su matriz. Su alegría fue inmensa, y al dar a luz a su primer hijo, dijo: «Dios ha quitado mi afrenta», y lo llamó José, un nombre que encierra el deseo, el que añada, pues su corazón anhelaba un hijo más. De esta forma, en Aram, entre rivalidades, esperas, siervas y bendiciones, se completaron los 11 varones. Jacob también tuvo algunas hijas, pero la Biblia solo da el nombre de una de ellas, Dina, hija de Lea. Los años en la casa de Labán había sido de intensa lucha emocional y física para las mujeres, pero de crecimiento exponencial para Jacob. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y compartas el video entre tus amigos y familiares. Con el nacimiento de José, un hombre de 30 años,
y el inicio de la segunda parte de su vida, Jacob sintió que su tiempo en Harán había concluido. Había cumplido sus 14 años por sus 2 esposas, y en los 6 años siguientes, a pesar de los continuos intentos de Labán de cambiar su salario, Dios lo había bendecido asombrosamente. Los rebaños de Jacob crecieron en número y calidad de manera prodigiosa. Él se había convertido en un hombre rico, poseedor de una vasta riqueza, en ganado, siervos, camellos y asnos. Todo ello mientras servía al codicioso Labán. No obstante, la creciente prosperidad de Jacob despertó la envidia de los hijos de Labán, quienes murmuraban: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de todo lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. El propio rostro de Labán, antes lleno de una falsa hospitalidad, se volvió hostil y ceñudo. En medio de este ambiente de tensión y resentimiento, la voz de Dios llegó a Jacob en un sueño, una voz que no había dejado de guiarlo desde su huida. Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob, prudente pero decidido, convocó a Lea y Raquel al campo, lejos de la casa de su padre, para discutir su plan. Con una franqueza inusual, les expuso la ingratitud de Labán. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Les relató el sueño en el que Dios le aseguraba que era él, Dios, quien le había quitado el ganado a Labán para dárselo a él. Las esposas, sintiéndose también víctimas de la avaricia de su padre, lo apoyaron sin reservas. Raquel y Lea le dijeron: ¿hay todavía para nosotras parte o herencia en la casa de nuestro padre? No nos tiene por extrañas, pues nos ha vendido y hasta se ha comido por completo nuestro dinero. Por tanto, todo lo que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestro y de nuestros hijos. Haz, pues, todo lo que Dios te ha dicho. Con la aprobación de su familia, Jacob actuó con sigilo, temiendo que Labán se opusiera. Reunió a su gran familia, esposas, hijos, siervos, sus inmensos rebaños de ovejas y hatos de ganado que había adquirido con tanto esfuerzo, y emprendió el largo viaje de vuelta a Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. Labán estaba ausente, trasquilando sus ovejas en un lugar distante. En este acto de huida, Raquel, quizás por superstición, por un deseo de reclamar una parte de la herencia que sentía que les había sido negada, o por la creencia de que poseer estos ídolos era una forma de asegurar la bendición divina, cometió un acto de robo. Sustrajo los terafines, los ídolos familiares de su padre. 3 días después, Labán se enteró de la fuga. Furioso y sintiéndose engañado una vez más, reunió a sus parientes y salió en persecución de Jacob. 7 días después, Labán lo alcanzó en los montes de Galaad. Sin embargo, en la noche previa al encuentro, Dios intervino una vez más, apareciéndose a Labán en un sueño y advirtiéndole severamente: «Guárdate de hablar a Jacob descomedidamente, ni bien ni mal». El encuentro fue tenso. Labán increpó a Jacob por huir en secreto y por llevarse a sus hijas como cautivas de espada. Pero, sobre todo, Labán le exigió la devolución de sus dioses robados. Jacob, desconociendo por completo el hurto de Raquel, respondió con indignación: «Aquel a quien halles tus dioses, que no viva». La escena que siguió fue de gran dramatismo. Labán buscó diligentemente a los ídolos, entrando en la tienda de Jacob, luego en la de Lea y después en la de las 2 siervas. Finalmente, entró en la tienda de Raquel. Ella, con gran astucia, había escondido los terafines debajo de la silla de montar de su camello y se había sentado sobre ellos, excusándose ante su padre con la menstruación.
Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Jacob, libre ya de la acusación de robo, pero lleno de la frustración acumulada de 20 años de explotación, se enfrentó a Labán con una ráfaga de reproches justificados. La disputa terminó con un pacto y un montón de piedras erigido como testigo, llamado Galed, el montón del testimonio, que serviría como frontera entre ellos. Labán besó y bendijo a sus hijas y nietos y regresó a su casa. El patriarca, Jacob, por fin quedó libre del yugo de su suegro, con el camino a Canaán abierto. El viaje de regreso fue un peregrinaje de reencuentros y grandes pruebas. Jacob se encontró primero con ángeles de Dios, que le recordaron la protección divina. Y luego, en la víspera de reunirse con su hermano Esaú, con quien temía una batalla mortal, luchó con un ángel toda la noche. En esa lucha, su nombre fue cambiado de Jacob, engañador, a Israel, el que lucha con Dios. Y fue herido en la cadera, una señal permanente de su encuentro divino. Finalmente, Jacob llegó sano y salvo con su gran familia a la tierra de Canaán. Pero la vida, que había dado tantas bendiciones, aún guardaba la prueba más dura para el corazón de Jacob. Algún tiempo después de haberse establecido en la tierra, la familia emprendió otro viaje. Durante este trayecto, cerca de Efrata, que es Belén, la amada Raquel entró en trabajo de parto con su segundo hijo. La agonía de ese parto fue terrible, y pronto fue evidente que su vida estaba en peligro. A pesar de los esfuerzos de la partera, su fuerza se desvanecía. Con su último aliento, con el dolor de la muerte y el anhelo de la maternidad entrelazados, nombró a su hijo Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. El corazón de Jacob, profundamente herido por la pérdida de su esposa, el amor de su vida, no podía permitir que el último legado de Raquel llevara un nombre tan sombrío. Él tomó al nenito sano y salvo y le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, un nombre que denota honor, fuerza y apoyo. Raquel fue sepultada en el camino y Jacob erigió un pilar sobre su tumba, un monumento permanente al gran amor que le había tenido. Así, la familia de Jacob se completó, la progenie del patriarca, la base de la futura nación de Israel, quedó establecida. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.